Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Nicky Fox y en esta oportunidad vamos a hacer el unboxing y el review de un paquete de novedades que nos envió la editorial TKO Studios. Bueno, llegó un nuevo comic review al canal donde vamos a hacer un unboxing más que interesante de novedades comiqueras, pero antes, como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para enterarte de las últimas novedades y obviamente no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde siempre estamos activos compartiendo lo último que está pasando en el mundo comiquero. Bueno, vamos a develar el misterio de esta caja de la editorial TKO Studios que nos envió desde Los Ángeles con las novedades de algunos de sus últimos títulos que vamos a estar repasando y conociendo acá. Espero que se vea bien porque no soy de los que rompen todos los paquetes para abrirlos. No lo hago en Navidad, no lo hago en nada. Voy a usar mi tijera comiquera para eso. Así que vamos a ver qué nos trajeron. Espero no haber cortado algo que no tenía que cortar. Ahí está. Sé que se abre por encima, pero... espérate que vamos a ver cómo lo puedo abrir. No soy de los que disfrutan rompiendo todas las cajas y los envoltorios. Así que esto no sé si está saliendo en plano, pero bueno, capaz que escuchan ruidos de cortando algo. Soy yo abriendo este paquete. Ahí va. Tendría que estar haciendo una ASMR de esta parte del unboxing. Pero bueno. Ahí está. Sí, perfecto, perfecto. Vamos a dejar la tijera por acá. Ahí está. Bueno, ya lo tenemos abierto y vamos a sacar qué es lo que viene en este paquete. Algo más o menos de idea tengo, pero no sé en realidad qué es lo que viene. Así que vamos a verlo ahora mismo. Vamos a sacar. Ok, vamos a dejar esto por acá. Listo. Bueno, vamos a sacar el adictivo envoltorio de burbujas y después vamos a, seguramente va a tener también su función. Ahí está, que la vamos a aprovechar como siempre. Ok, genial, bueno, acá lo tenemos, a ver si lo podemos entrar bien ahí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué llegó? Una tarjeta. Tenemos una tarjeta de TKO que dice como una bienvenida, ¿no? Dice que TKO Studios pensamos diferente o somos diferentes y bueno, que lanzan sus arcos argumentales o sus publicaciones en dos formatos. Uno, trade paperback, que sí, sería este formato que vamos a ver ahora, y el otro en 6 issues en un box set, o sea, es como una caja con 6 grapitas con la misma historia que viene en este formato tomo o en formato de revista, como para coleccionarlo mejor en una cajita, bien, ¿no? En un box set. Así que muy interesante eso, de lo que vamos a estar hablando después, seguramente, después de este review. Bueno, también dice que sus libros y publicaciones están impresos en un tamaño y formato deluxe, de lujo o deluxe. Y bueno, vamos a hacer ahora el review para verlo en detalle, este formato deluxe, que claramente se nota por el tamaño, ¿eh? Las dimensiones son mucho más grandes que las de un cómic o un tomo recopilatorio habitual. Lo dejamos por acá. Bueno, tenemos también este papel por acá. ¿Qué es esto? Es una carta. Claramente es una carta que dice... bueno, ahora vamos a leer obviamente en profundidad, pero básicamente presenta a los equipos creativos con los que cuenta TKO o TKO. Por lo que, bueno, una breve sinopsis de las series y de los equipos creativos y de los títulos que seguramente tenemos por acá. Ahora nos vamos a fijar cuáles son. Así que genial, ahora los vamos a ver. Jeff Lemire, Gabriel Walta de The Vision. Interesante equipo creativo. Ahora lo vamos a ver. Después lo vamos a estar leyendo. Bueno, vamos con el review, que es lo que vinimos a hacer en este video. Tenemos un total, ¿qué es lo que vino? 1, 2, 3, 4 tomos. 4 tomos. Que supongo que son los que estaban en esta carta, ¿no? Porque veo que hay uno de los títulos que está acá al final de la carta, que es este, Eve of Extinction. Lindo título, ¿eh? Linda portada. Ahora vamos a ver las dimensiones, vamos a ver todo. Por otra parte tenemos este título que se llama Sentient, de Jeff Lemire y Gabriel Walta. Gabriel Walta de The Vision, el gran arco de The Vision o La Visión. Linda portada, linda portada. Esta se las trae.
Por otra parte tenemos The Banks, muy buena, parece algo del 007, una onda así, me gusta esta portada, en tono verde, muy buena. Y por otra parte tenemos Pound for Pound, también muy llamativos los colores, me gustan los diseños y me gustan los colores y la calidad. Bueno, ya vamos a estar hablando de la calidad de estas portadas, de esta tinta y demás. Bueno, vamos a ordenar esto porque dice más que nada un desorden y no estamos viendo nada. Así que vamos a empezar por este, que ya lo venía viendo desde que salió de la caja, Chef Lemire. Vamos a poner esto acá, espero a ver si se ve bien. Ahí está, ahí me gusta. Vamos primero con este, Sentient. Linda portada espacial y es un tomo que tiene una dupla de Chef Lemire y Gabriel Walta, que lo vimos a Gabriel Walta en la aclamada serie de Visión o La Visión o The Vision. Vamos a ver si, espero que se vea bien el video porque les digo, el tamaño de publicación es grande, se nota que es deluxe por el tamaño, es mucho más grande que un tomo común y corriente. La calidad muy buena, acá la vamos a estar viendo. Bueno, básicamente esta historia, o de lo que va este arco, se centra en una nave colonia, ¿no? Esa que lleva pasajeros o que lleva una comunidad, en una nave típico del futuro, que es atacada y donde mueren todos los adultos a bordo excepto los niños. Y bueno, obviamente la historia se va a centrar en cómo van a sobrevivir estos chicos al espacio, a los peligros que hay en el espacio y también el reto que va a tener la inteligencia artificial de esta nave que se llama Valerie para, bueno, estar a la altura de las necesidades de estos chicos y cómo protegerlos y cómo salvarlos. Acá lo podemos ir viendo cómo se va desarrollando la historia. Voy a tratar de no irme muy lejos para no spoilear. Pero bueno, básicamente la historia se va a centrar en eso y podemos ver el clásico estilo de Gabriel. Y bueno, después vamos a estar leyéndolo y reseñándolo también para seguir la línea editorial de Chef. Linda historia, ¿eh? Ahora vamos a estar viendo la calidad, que la del papel al tacto se siente muy buena, tanto en el grosor como en el brillo. Tiene como el brillo justo. Es como una especie de semi opaco. La tinta se ve bien, pero lo que está bueno es que no se marcan los dedos, que es un gran problema, que a veces si es muy brilloso se marcan mucho los dedos y en los colores oscuros se nota mucho. Y no, tiene como un semi opaco, pero que a la vez hace que los colores se vean bien. Bueno, justo esta página no tiene tantos colores. Seguramente en los próximos tomos se va a ver mejor, pero vamos a verlo bien de cerca. Muy buena calidad. Muy buena. Así que este es el primer título que viene entonces. Sentient de Chef Lemire y Gabriel Walta. Gran dúo. Bueno, siguiente título. Vamos con este, el verde, que me gustó la portada. Los colores, todo me llamó la atención cuando lo vimos. Roxane Gay, Mint Doyle, Jordi Belair. Roxane Gay, que es bestseller de New York Times, nada más ni nada menos. Hasta ahora Chef Lemire, Gabriel Walta, Roxane Gay. Venimos con un equipo creativo tremendo, épico. Esta historia está muy interesante si te gustan todo lo que es policial, crímenes, robos y demás, porque gira en torno a la familia Banks, que son las ladronas más exitosas de Chicago y que durante un robo pierden a un ser cercano, un ser querido, y se van a unir para vengarlo. Pero bueno, es una interesante historia si te gustan esas tramas de robos, de venganzas y de sorpresas, de giros argumentales. Interesante historia. Me gusta también el dibujo. Acá en este se puede ver mejor lo del tema del papel, la calidad del papel y cómo la tinta se ve, pero que no voy a spoilear, cómo la tinta se ve en esta calidad de papel. No sé si se llega a apreciar, pero muy bueno. Ahora vamos a ver una página con más colores como esta. Ahí está, esta no la encontraba. Que bueno, se ve mejor, ¿no? Como resaltan los colores. Me gusta este tamaño porque realmente el objetivo, obviamente, cuando se hacen este tipo de publicaciones de tamaño de publicación, es que se pueda ver en detalle el dibujo y el entintado, las luces, las sombras y demás, y este tamaño lo permite. Así que es un lindo formato para seguir. Así que The Banks, interesante historia que seguramente pronto vamos a reseñar.
Bueno, vamos con el siguiente, el anteúltimo título que vino en este paquete que nos envió TKO Studios, Pound for Pound, de Natalie Chaides, Andy Berlanger y Daniela Migua. Lindo equipo creativo. La portada me encantan los colores y acá se puede ver eso de cómo el tipo de papel, que es como una cartulina un poco más gruesa que las páginas, pero es como un color semi brilloso o semi opaco, no sé cuál sería la categoría exacta, pero se ve muy bien el color impreso en este tipo de papel, lo mismo que en las páginas internas, que acá se puede ver cómo resaltan los colores. Espero que en la cámara se pueda ver bien o la luz me esté ayudando en este momento. Seguramente post edición me voy a dar cuenta si fue exactamente como lo estaba viendo yo en este video. Este título o este arco gira en torno a este personaje, el de Dani Libera, que es una ex luchadora o una luchadora en realidad de la MMA, del under de la MMA, que lucha siempre contra sus fantasmas del pasado, pero lo controla, lo va llevando bastante bien hasta que secuestran a su hermana, y ahí vamos a ver si realmente Dani Libera se controla o no esos fantasmas internos. Así que es una serie con acción, con lucha, con pelea, interesante. Me gusta cómo está dibujado. Sé que muchos por los comentarios varias veces me han escrito por Instagram y demás que les gusta este tipo de dibujo, así que seguramente les va a interesar. Muy bueno, no voy a spoilear demasiado, pero linda historia la de Pound for Pound, que va a estar interesante leerla y hacer un review o una reseña de este título, de estos títulos, obviamente. Bueno, llega el último título, Eve of Extinction, de Sal y Steve Simeone y Nick Virela junto a Ruth Redmond. Linda portada. Me recuerda, o no es que me recuerda, sino que me la podría ver como un póster de Stranger Things. Vieron que a veces hacen esos póster tipo remake para las series. Bueno, tiene una onda eso que quedaría bien para un póster de Stranger Things también, Me gusta. Bueno, los colores también, A ver si acá se puede ver lo que les venía diciendo antes. Que hago hincapié en el tema del papel y los colores porque para mí es clave a veces en las series que se vean bien tomados los colores, y más en este tipo de formato que son deluxe. Hay que aprovecharlos cuando los tenés en las manos porque se ve bien a detalle el dibujo, las luces, las sombras, la calidad de la tinta o del papel. Acá llama mucho más la atención si es bueno o es malo, así que muy bueno en este caso cómo se ve el arte creativo de esta serie. De hecho diría que de las 4 es una de las que más me está llamando la atención cómo está dibujado. Por lo menos a mí este tipo de dibujo me encanta. Bueno, esta serie que gira en torno básicamente a una lluvia que transformó a los hombres en seres inhumanos y que dos madres van a tener que proteger a su hija de esta tormenta y obviamente de los peligros inhumanos que acarrió o que trajo esta tormenta. Ahí podemos ver una especie de zombie. Sí, son como zombies con fuerza e inhumanos que están acechando la ciudad y que obviamente estos personajes van a tener que llegar o no hasta el final de la historia. Y no me voy a adelantar mucho porque sin querer adelanté hasta el capítulo 4 y voy a spoilear demasiado, así que no vamos a ver cuál es el final antes de leerlo completo. Pero bueno, se ve una historia bastante oscura y bastante contexto en todas las series y está bueno eso, ¿no? Como un doble mensaje que está muy interesante, por lo menos en estas últimas que estuvimos viendo en este review. Bueno, interesantes títulos los 4. Obviamente esta editorial TKO Studios tiene más publicaciones, más series, más arcos, no solamente esto, sino que tiene otros y además tiene otras secuelas. Pero bueno, la calidad es bastante interesante, muy buena, tamaño deluxe, me encantan las publicaciones en este tamaño para seguir. Acá vemos los lomos, que era lo que veía antes, que vienen con el color que identifica cada una de las series o de las portadas. Está muy bueno eso. Y algo particular que si les interesó alguna de estas series está bueno es que todos los números de todo lo que publica TKO Studios pueden descargar el primer número o el primer capítulo, ¿no? El primer número lo pueden descargar gratuito desde la página, así que se la voy a dejar en la descripción, acá en la cajita de comentarios o abajo del video para que puedan visitarla, porque todos estos títulos y todo lo que publica la editorial pueden descargar el primer número gratis, el primer issue sería,
Y está bueno porque pueden ver más o menos de qué va cada una de las historias y a ver cuál les engancha más o lo que sea, como para seguir. Y después, bueno, pueden comprar si les gustan los títulos y demás. Así que eso está bueno como para saber qué es lo que compras. Y bueno, muy interesante esta propuesta que lo habíamos hablado durante los últimos reviews, que está bueno que tengan la opción de seguir issues o grapas. Si no te gusta seguir en tomo recopilatorio o que tengas el tomo como en este formato. O bueno, el formato digital, que le gusta el formato digital. A mí siempre me gusta más el papel. Pero está bueno esto de las 3 opciones y que tenés el arco completo para seguir. Y obviamente antes de despedir el video le voy a agradecer a TKO que nos envió este paquete sorpresa para que lo podamos compartir con ustedes y conmigo, con todos, podamos descubrir estas series que pintan muy buenas y muy interesantes. Así que en la descripción les voy a estar dejando el link para que puedan descargar el primer número de cada una de estas series por si, bueno, quieren seguirlas o les interesó o quieren ver de qué va cada una de las historias. Y bueno, llegamos entonces al final de este interesante review, así que espero que les haya gustado. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque obviamente voy a estar compartiendo todo el proceso y la evolución de lo que vaya leyendo de esto y muchas novedades que se vienen al canal y nuestro sitio web. Y prepárense porque se vienen algunas sorpresas con algunos personajes del universo cinematográfico de DC, de Marvel que se vienen, así que estén muy atentos porque va a haber muchas novedades en el canal. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.